Shalom, shalom nuevamente. Estamos en una nueva sección de la Torá, la parashá de esta semana, parashá Vaigash. Literalmente y se acercó. Estamos en la etapa en donde los hermanos de Yosef regresan por segunda ocasión y tienen un encuentro con el líder espiritual de Egipto, que resulta ser su hermano, pero que hasta ahora ellos no saben todavía que es su hermano. La semana pasada estuvimos hablando las similitudes que tiene este encuentro de Yosef con el encuentro del Mesías con el pueblo de Israel, con las tribus de Israel. La tradición nos enseña que en el primer encuentro, en donde el Mesías viene como el siervo que sufre, el Mesías no puede ser reconocido por sus hermanos de Israel. Se le hace difícil ser reconocido y tienen que agotar un proceso que dice Pablo después, que la razón es hasta que entra la totalidad de los gentiles para que luego Israel sea salvo. Y cuando vemos la historia de Yosef nos damos cuenta que la totalidad de los gentiles, o sea, la totalidad de las naciones alrededor de Egipto y Egipto, tenía conocimiento de Yosef. Incluso todos ellos sabían que Yosef era un esclavo egipcio que había venido de Canaán, pero los hermanos que eran extranjeros no sabían la identidad oculta de Yosef, que los demás sí sabían. Pero como la ley judía y la ley de Egipto en el momento prohíbe que cuando tú recibes un nombre nuevo se te llame por tu nombre antiguo, nadie se atrevía a llamar a Yosef por Yosef ni a Yosef como el hebreo aquel, sino que todos tenían que nombrarle Saná Panea. No es lo mismo de cuando él tiene el suceso con Zuleika, la esposa de Potifar, donde ella se le queja a Potifar y le dice: nos trajiste a ese hebreo para que nos avergonzara. A partir de ahora, donde Yosef ha recibido dignidad, es imposible llamarle el esclavo hebreo, es imposible llamarle a Yosef, porque él ha sido nombrado por el Paró, él ha sido convertido en otro hombre y ha sido puesto en un lugar de autoridad y se le ha nombrado Saná Panea. Dentro de las similitudes que tiene también, y que tratamos la semana pasada, así mismo como a Yeshua le fue cambiado el nombre a Jesús por los gentiles, a Yosef entonces se le cambia el nombre como Saná Panea. Pues la parashá esta semana, que lleva por nombre Se acercó, es un llamado a tener un acercamiento con el Mesías. Si la humanidad tiene un acercamiento a el Mesías desde la perspectiva hebraica del Mesías, se dará cuenta que así como Yosef y el faraón eran dos tipos diferentes, Dios y el Mesías son dos entes diferentes. Pero para descubrir eso hay que acercarse al Mesías. La mayoría de la gente se ha acercado a un dios romano, se acercó a un ídolo, se acercó a un mito. Y en estas fiestas, aprovechando que estamos en estas fiestas navideñas, la gente se está acercando al ídolo, se está acercando al dios de Roma.
se está acercando a la distorsión que surgió después de la resurrección y de lo que eso provocó. La resurrección de Yeshua provocó en el mundo un corre-corre, como decimos nosotros aquí. Un corre-corre, porque era algo que hasta el momento no se había experimentado, de oídas se había escuchado que habría una resurrección de los muertos en el futuro, pero no se había experimentado una resurrección trascendental hasta ese momento. Y algunos pueden decir, bueno, pero dice que Yeshua resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo. Eso no es una resurrección propiamente, eso se llama resucitación, porque esas personas que retornaron a la vida volvieron a morir. Ahora, la resurrección tiene implícito no retornar a la muerte. Por eso Pablo dice que a Yeshua se le ha dado el don de la inmortalidad. Entonces, para acercarse a Yeshua, hay que comenzar a estudiar y a entender la naturaleza del Mesías, la autoridad del Mesías, el mérito del Mesías, la influencia del Mesías y la misión del Mesías. Entonces, para obtener un acercamiento y no ver oscuro lo que realmente significa y representa el Mesías judío de Israel. Entonces, el acercamiento que los pueblos, las naciones han tenido en cuanto al Mashiach ha sido un acercamiento con el ídolo, con un ídolo que fue creado por los romanos, iniciando con el concilio de Nicea de Constantino. Pero el acercamiento que nosotros tenemos que tener con el Mesías es un acercamiento desde la perspectiva hebraica de la Torá, de los designios del Eterno, para poder entender la persona y ministerio del Mashiach. Entonces, Judá, después de que los hermanos de Yosef vinieron, regresaron con Benjamín, comieron junto con él y van a regresar a su casa, Yosef manda a poner la copa en la que él hacía kiddush, en la que él santificaba a Dios en todas sus comidas, dándole gracias por el pan, por el sustento, como dice la Torah, comerás altándote y bendecirás a Hashem tu Dios por la buena tierra que te ha dado. La manda a poner en el saco de Benjamín con la intención de ver cuál es la reacción de los hermanos, porque recordemos que desde la parashá antes pasada, Yosef está evaluando la actitud de sus hermanos. Él está tratando psicológicamente de entender si ellos se han arrepentido de lo que hicieron con Yosef. Si ellos tienen un mérito que los valide para él revelarles a ellos que él es su hermano, el que ellos vendieron, y que lo que él le había revelado que iba a suceder a través de los sueños se está cumpliendo delante de sus ojos. Que la profecía que él recibió no cayó por tierra. Que esa profecía no había caído por tierra, pero él tenía que estar seguro de que ellos tuvieran un mérito. Entonces, la primera prueba para darse cuenta de que ellos tenían mérito fue que ellos le trajeran a su hermano menor cuando regresaran, y ya lo trajeron. Pero ahora que lo traen, él quiere volver a probar si ellos tienen un corazón de unidad, si ellos tienen un corazón meritorio para él revelársele a ellos. Entonces involucra a Benjamín. Está escrito en la tradición que para que el Mesías venga, nuestro pueblo Israel tiene que tener un mérito. Está escrito:
Incluso dice Baal Hashem Tov escribió: si el pueblo de Israel guardara un Shabbat como debe de ser, entonces será revelado el Mashiach. Será revelado el Mashiach. Y cuenta la Gemara que una de las razones por la que el Mashiach, hijo de David, el Mashiach rey, no se reveló en el momento que estaba pautado la revelación del cielo para el Mashiach, era por el odio sin causa. Entonces, cuando el templo se destruyó, había odio gratuito. Entonces, lo que Yosef está evaluando en sus hermanos con este procedimiento es si hay odio, si hay envidia, si hay rivalidad, si las mismas características que ellos tenían cuando lo vendieron a Egipto se permanecen en ellos. Y eso tiene un valor axiológico para nosotros hoy. Porque es bueno que nosotros evaluemos si al acercarnos al Mashiach, al acercarnos a la Torah, al acercarnos al Dios de Israel, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras acciones siguen siendo las mismas. Esto nos llama a evaluación profunda a nosotros. ¿Cuál ha sido el resultado de nuestro tiempo de acercamiento a la divinidad? ¿Cuál ha sido el resultado de nuestro tiempo de acercamiento y de reconocimiento de que Yeshua es el Mesías? ¿Seguimos siendo las mismas personas? ¿Seguimos teniendo las mismas tradiciones, las mismas ideas? ¿O el acercamiento al Mashiach ha producido en nosotros una liberación? Porque cuando analizamos el texto del Génesis capítulo 44, 18 en adelante, nos damos cuenta que el acercamiento que Yehudá hace a Yosef, que hasta ahora él no sabe qué es Yosef, y él está decidido a pelear, es con el propósito de que se libere a Benjamín. Y esto es lo que hace que Yosef no aguante más y se revele a sus hermanos, porque él vio que ellos han crecido en la empatía. Él se da cuenta que ellos están dispuestos a dar su vida para liberar a su hermano. Óigame qué bendición en esta parashá. Ellos lograron, después de todo un proceso de vida, encontrar la conexión entre los hermanos. Ellos pudieron entender la necesidad de la empatía. Incluso ellos mismos se cuestionan. En un momento ellos dicen, no vimos los ojos de nuestro hermano cuando lo vendíamos a Egipto, la angustia que tenía. Su corazón comenzó a reflexionar, a sensibilizarse, y entendieron la importancia que es la libertad del prójimo. Nuestro acercamiento a Hashem, nuestro acercamiento a Dios por medio del Mesías, tiene que llevarnos a desarrollar una sensibilidad por la libertad del otro. No podemos oprimir al otro. No podemos gozarnos de las cosas negativas que le pasan a otros. Los hermanos podían resolver, si su conciencia no hubiera estado transformada, ellos podían resolver la situación yéndose. Ellos se ofrecen, no, vamos a ser todos esclavos tuyos. No, en el que se encuentre la copa, ese será el que se va a quedar. Porque es una prueba a ver si ellos son solidarios, a ver si ellos son empáticos, a ver si ellos han cambiado y están dispuestos a sacrificarse todos por uno. Y él le dice, no, solamente en el que se encuentre la copa. Al darse cuenta que la copa está en las manos de Benjamín, y que eso implica no solamente que se quede Benjamín como esclavo, implica que al llegar a la casa en Canaán le dé un infarto a Jacob, implica que habrá un sufrimiento familiar, otra desgracia familiar, después de 2 desgracias familiares que hubieron, como la de Dina y la de Yosef. Ellos están luchando por romper con la desgracia familiar. Ellos han entendido la importancia que hay en la protección del otro.
principalmente los de la familia de la fe, como dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos y muy especialmente con la familia de la fe. Entonces, cuando Yosef ve la lealtad de sus hermanos, cómo ellos se unieron todos en virtud de que a sangre o fuego liberamos al más pequeño, eso movió las entrañas del corazón de Yosef. Y Yosef les reveló su identidad a sus hermanos diciendo: Ani Yosef, yo soy Yosef. Cuando nuestro pueblo reconozca que Yeshua es el Mashiach, la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a nuestro pueblo se le hace tan difícil reconocer que Yeshua es el Mesías? Porque en el proceso de la profecía en desarrollo, en tiempos donde el Nuevo Testamento aún no existía, porque para muchas personas, y los que van a escuchar el audio en YouTube, quizás piensan que, como le dijeron que la Biblia es la palabra de Dios, que el Nuevo Testamento ha existido toda la vida. Pero el Nuevo Testamento se confeccionó en el año 1500 de nuestra era, o sea, 15 siglos después de Yeshua. 15 siglos después de Yeshua es que estamos hablando de un Nuevo Testamento. Eso no existía en los tiempos de Yeshua. Cuando Yeshua hablaba, enseñaba, Yeshua no citaba las cartas de Pablo. Cuando Yeshua hablaba, citaba a Moisés, a Abraham, a Isaíahu, a los profetas judíos. Y la gente no sabe que el Jesús que se le ha presentado a la humanidad no tiene nada que ver con el que caminó en Israel, con el que hacía milagros, con el que la gente amaba y seguía a todos los lados donde iba, que dice que la multitud lo arropaba, la multitud estaba con él en todo tiempo y él le daba de comer, le daba Torá, le daba palabra, le daba pan, le daba peces. Era una multitud que amaba a ese rabino judío, Yeshua de Nazaret, y que reconocía que ese individuo tenía el apoyo de Dios, como estudiamos esta mañana, que viene Nicodemos, que era un alto funcionario, un alto rabino del Sanedrín. Le dice: sabemos, o sea, no solamente él, sino también el grupo que él representaba, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Lo identificaba que algo especial había en él. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Yeshua, el imperio del momento, que era el imperio romano, hizo lo que el faraón hizo con Yosef. Le cambió las vestiduras, le cambió el nombre y lo exaltó al panteón de Roma, poniéndolo en el lugar número 1 de los dioses romanos. Esa distorsión de la profecía bíblica llevó a un conflicto de intereses entre judíos y cristianos por muchos años. Pero como el cristianismo tenía el apoyo del imperio romano, pudo lograr perseguir a los judíos, matar a los judíos, quemar textos judíos y cambiar la historia del mundo y acomodarla a la doctrina que ellos habían establecido en el mundo. Como consecuencia de eso, el pueblo judío, en vez de acercarse, como hizo Yehudá en esta parashá, acercarse a Yeshua, se alejó de él. Pero no se alejó de Yeshua por méritos propios de Yeshua. Se alejó de Yeshua por los méritos de Roma. Porque Roma creó un personaje totalmente diferente al personaje que caminó en Jerusalén. A ese judío que nació judío, de madre judía, de padre judío, que se circuncidó al 8º día,
que hizo la Bar Mizvah a los 12 años, 13 años, que se recibió la inmersión de Yohanan a los 30 años y que le dijo en cierta ocasión a un grupo de personas que le escuchaban: yo soy el camino, la verdad y la vida, y para venir al Padre hay que pasar a través de mí. Ese Yeshua es diferente al Jesús romano. Y ese Jesús romano impide el acercamiento de Judá a su hermano. Ese Jesús romano, esos méritos paganos puestos al Mesías, impiden el acercamiento e impiden la revelación del Mesías a su pueblo Israel. Ahora, te tengo noticias. El movimiento responsable en esta generación de revelar al Mashiach a Israel es el movimiento que ha asumido las raíces hebreas de la fe, ya sea mesianismo, ya sea nazarenos, ya sea nexarita, ya sea asamblea de Yah, etc. Los que han entrado a la restauración tienen la obligación de presentarle a Yeshua a nuestros hermanos de la casa de Israel. ¿Y cómo ha de suceder eso? ¿Cómo puede el mesianista, el nazareno, el yahwista presentarle a Yeshua a la casa de Judá? Cuando estos grupos que han sido llamados por el Eterno para cumplir una misión profética, que el profeta, valga la redundancia, Abdía les llama los libertadores, que harán del monte de Esaú estopa, el monte de Esaú es Roma. Estos libertadores, con las enseñanzas restauradas, están llamadas a destruir ideológicamente los conceptos romanos. Y al destruir los conceptos romanos y vivir, practicar la ley del Eterno sin ser judíos de nacimiento, provocan el despertar en la conciencia judía para creer que el hijo de Miriam y de Joseph es el Mashiach. Es ese movimiento de restauración el que está encargado con su función de estudio, con su función de restauración, mostrar la judeicidad de Yeshua y quebrantar de una vez por todas la identidad idolátrica, pagana que le fue otorgada al Mesías judío. Porque está escrito: la salvación viene de los judíos, no viene de Roma. Entonces, el evento en donde el Mesías es reconocido por su pueblo depende del trabajo de los Moshihim, de los libertadores, de los mesiánicos, de los que hemos entrado a la restauración plena, de los que conocemos las entrañas del cristianismo y nos hemos introducido a las entrañas del judaísmo y a la Torá de Hashem. Aquellos que hemos entendido que la divinidad es una, que es indivisible y que su Mashiach, el hijo de David, es el representante al trono de Dios, pero que desciende del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de Joseph, que es un judío integral. Joseph, al despachar a los criados de su casa, decirle: déjenme solo con ellos. Joseph está demostrando que esto es un asunto de judíos entre judíos, de gente que sabe en Torah y dice: Ani Yosef, yo soy Yosef. Yo soy Yosef. Y cuenta el Midrash
que cuando Yosef se da a conocer, que él dice a los criados, vamos, salgan. Dice que él le enseñó la circuncisión, porque la vestimenta que tenía, el ropaje que tenía, el maquillaje que tenía, no permitía que ellos lo pudieran asimilar, que era él. Y para ellos hasta ese momento, él no habla hebreo. Pero cuando él se presenta a la Torah, dice, Ani Yosef, él está usando el idioma hebreo. Ani Yosef, yo soy Yosef. Yo soy Yosef. Entonces dice el Midrash que él le enseñó su circuncisión y vinieron Judá y Benjamín, que eran del grupo de sus hermanos, eran los jueces del Beit Din. Eran los que sabían identificar cómo se aplicaban las leyes y sabían identificar las marcas que hacía Jacob cuando circuncidaba a sus hijos. Y ellos certificaron, él es Yosef. Porque vieron que la circuncisión que tenía Yosef era del tipo de circuncisión que hacía Jacob. Y hay algo mucho más interesante aún en la revelación de Yosef. Él dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. Él revela su identidad. El Mesías ha de revelar su identidad a los judíos, pero la identidad del Mesías no va a ser revelada a lo público, a todos así, en un solo momento, en un solo instante. Progresivamente nosotros, con nuestra observancia de la Torá, con nuestra observancia de Misbot, con nuestro aferro a las fiestas, con nuestra declaración de la unicidad de Hashem, le vamos a ir revelando al judío de nacimiento que Yeshua es el Mesías. Porque nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Y será revelada la identidad del Mashiach. Pero la parashá nos dice algo muy interesante. Que luego de que Yosef se presenta, él pregunta, ¿vuestro padre vive aún? ¿Vuestro padre vive aún? Y eso tiene dos lecturas. La primera es la que dice Pablo cuando presenta a Yeshua a los romanos, le dice, de ellos son los patriarcas. De Israel son los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, esos son los padres. La promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quien según biológicamente viene el Mashiach, bendito sea Dios sobre todas las cosas. Lo primero que está mostrando proféticamente aquí es que la identidad del Mashiach se tiene que ajustar a la identidad de los patriarcas, a la genealogía de los patriarcas, a la línea profética de los patriarcas. Eso es lo primero que esa frase nos enseña. Lo segundo es, ¿vuestro padre está vivo aún? Lo segundo es que el Mesías es hijo del Dios vivo. El Dios vivo es su padre. Pero, ¿qué significa que Dios es el padre del Mesías? Lo vamos a explicar en esta parashá. Lo explicamos esta mañana en la clase de la mañana. Que el Mesías sea hijo de Dios es el resultado del cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a David. Cuando David tenía la intención de edificar el santo templo de Jerusalén, Hashem le manda a decir por medio del profeta, dile a él que él no va a construir mi templo porque tiene las manos llenas de sangre inocente. Pero un hijo suyo lo va a construir. Y si ese hijo suyo anda en mis caminos, como él anduvo en mis caminos, yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. El concepto de hijo de Dios tiene que ver con un ser, ya sea angélico o humano, que cumpla la voluntad de Dios. Eso lo convierte en hijo de Dios. Por ejemplo,
El libro de Job nos dice, y vinieron un día delante de Dios los hijos de Dios. En ese contexto, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles. Ser hijo de Dios no es sinónimo de ser engendrado por Dios. Ser hijo de Dios es una creación de Dios que cumple la voluntad de Dios. ¿Por qué para la mente cristiana ser hijo de Dios es sinónimo de ser engendrado por Dios? Porque los concilios católicos ecuménicos establecieron de que el Mesías no era creación de Dios, sino que era engendrado por Dios. Y de ahí es donde viene la diatriba, de ahí es donde viene la confusión. Pero ser hijo de Dios no significa que Dios engendró a una persona. Por ejemplo, el libro de Juan dice de todos nosotros que a los que hemos creído, hemos sido llamados hijos de Dios. Y explica por qué. Dice, porque no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Que toda aquella persona que cree, que tiene fe, emuná, que en hebreo la fe en hebreo y la fe griega son diferentes. La fe griega es creer, viene de pisti. Pero la palabra fe en hebreo es emuná, que viene de fidelidad. Y emuná, el entendimiento de emuná desde la perspectiva hebrea es una fe obediente, una fe que obra. Por eso es que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra. Porque la palabra fe en hebreo es más allá de creer. Es una creencia que obra, que trabaja, que responde según lo que está recibiendo. Eso es emuná. Entonces, cuando tú tienes emuná, tú cumples la voluntad del Creador. Entonces, al cumplir la voluntad del Creador, tú eres hijo de Dios. Y a nadie se le ocurre decir que es hijo de Dios porque es Dios mismo. Sin embargo, los concilios cristianos católicos dijeron que Jesús era Dios, porque es homoousion, de la misma sustancia, engendrado y no creado. Pero eso es una filosofía cultivada en un concilio. Eso no es el consejo que dice la Biblia. ¿Qué ocurre? Como la gente no estudia e investiga, la gente no lee la Biblia según lo que la Biblia dice. La gente lee la Biblia según los concilios dijeron que dice la Biblia. Entonces, la gente se enreda en los planteamientos de los concilios y luego no encuentra el asidero para sustentar sus enseñanzas y sus doctrinas. Y una de las primeras cosas que hay que tomar en consideración para el estudio, para el acercamiento de la Torá, es la lengua, es el idioma, el Lashon Kodesh. Entonces, Ben Elohim, que es el término hebreo, Ben Elohim es una entidad o una persona que cumple la voluntad del Creador. De hecho, para los reyes estaba establecido que tenían que hacerse un rollo de la Torá a mano y ponérselo en el hombro izquierdo, cerca del corazón, como una ejemplificación de que la Torá era parte integral de su vida, porque el rey era visto como hijo de Dios. Por eso es que, por ejemplo, cuando David se encuentra con Abigail en el camino, que va furioso por lo que hizo el difunto esposo de ella, ella le dice que mi señor no haga tal cosa a este insensato de Nabal, porque mi señor es como un ángel de Dios entre nosotros. Como un ángel de Dios entre nosotros. Y esa frase, hebraicamente, un judío la entiende, un cristiano no, un cristiano va a especular de esa frase. ¿Entiendes? Y si tiene que adorar a David por esa frase, lo adora. Pero en la mentalidad judía, en la cultura judía, no, se entiende que es un misionero de Dios, que es un sirviente de Dios, que es un representante de Dios. El Mesías es un representante de Dios. Como un embajador representa al presidente en la nación donde él está asignado.
El cuerpo diplomático de una nación representa al presidente de esa nación en otras naciones, pero el cuerpo diplomático no es el presidente, es la representación del presidente. Entonces, Yeshua no es Dios, el Mesías no es Dios, el Mesías es el representante de Dios y es el relacionador público de Dios y de los hombres a la vez. ¿Por qué el relacionador público de Dios y los hombres? Porque te trae el consejo de Dios para que tú lo apliques y trae tus necesidades ante Dios para que sean respondidas. Por eso Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Hombre. Entonces, el evento del reconocimiento del Mesías por el pueblo judío está íntimamente ligado a que los gentiles entiendan que Dios es uno. Que Dios es uno. La proclamación de la unicidad de la divinidad es sumamente importante y tiene un valor profético para la redención impresionante, que no puede ser dejado de lado porque se destruye la redención. Y se ha dilatado tanto la redención precisamente por eso, porque los romanos crearon un dios de 3 cabezas, que es Baco, el dios de los babilonios. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de Israel. Y Yosef está rectificando eso. Vuestro padre está vivo. Eso es tanto así que, aunque es una paracha más adelante, dice la Torá que cuando Jacob decidió bendecir a sus hijos, en el capítulo 50 de Bereshit, cuando él va a bendecir a sus hijos, la presencia divina les revela los días del Mesías. Y él los manda a llamar a todos ellos para bendecirlos antes de morir. Y cuando ellos llegan, la revelación que él está teniendo una revelación como si fuera una pantalla de Hollywood. Él está viendo la era mesiánica, todo lo que va a pasar. Y cuando llegaron sus hijos, se apagó la pantalla. Y él pensó dentro de él, ¿será que ellos se habrán convertido a otro dios aquí en Egipto? Que hay tantos dioses, que se fue la visión, la presencia divina se fue de mí. Y entonces él se lo preguntó a ellos, ¿acaso entre ustedes hay otro Dios que no sea Hashem? Y todos al unísono dijeron al mismo tiempo sin ensayarlo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ahí es donde nace la famosa frase que decimos todas las mañanas en silencio, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Jacob dice esa palabra como su último suspiro. Bendito es el nombre de su reino glorioso eternamente y para siempre. Porque para el judío la conciencia de la unicidad de Dios es vital. Porque es un mandamiento que si se infringe puede traer la muerte, Haz Shalom. Está escrito en el mismo contexto de ese mandamiento, Deuteronomio capítulo 4. Dios le dice a Israel, tengan mucho cuidado de que no se desvíen sus corazones y adoren a los ejércitos de los cielos. Porque cuando ustedes estaban en la montaña, a la falda del monte, ustedes no vieron ninguna imagen, ni de ave, ni de cuadrúpero, ni de peces. Tengan mucho cuidado, porque yo soy celoso. Entonces, un judío tiene mucho cuidado de atribuirle divinidad a otra entidad que no sea Hashem. Y ahí es donde está la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Que para el cristianismo cualquier visión, cualquier imagen, cualquier objeto, cualquier persona puede ser un Dios. Pero para el judaísmo solo hay un Dios. Hashem es su nombre. Hashem es su nombre. Entonces, el acercamiento que debemos tener ante el Mesías es en su justa medida.
tenemos que reconocer los méritos del Mesías, que son valiosos. Sus méritos son valiosos. Sufrió por el pecado de nosotros. Fue llevado hasta la muerte por nuestros pecados. Pero fue resucitado por Dios. Él no resucitó por sí mismo. Fue resucitado por Dios. Por eso es que Yosef dura 2 años más en la cárcel, porque no es él el que va a salir de la muerte, no es él el que va a salir de la cárcel, es Dios que lo va a sacar. Y Dios le mandó el sueño al faraón, y por eso es que él dice, Dios le ha revelado al faraón lo que va a acontecer, porque él sabe que él no llegó a ese lugar y que no pasa nada en la vida si Hashem no está moviendo las piezas del juego. ¿Sabes? Y cometió un error cuando dijo, cuando eso pase, acuérdate de mí. Le costó 2 años. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, cuando nos acerquemos a su Mesías, tenemos que hacerlo en la justa dimensión, en la justa medida, sabiendo que una cosa es Adonai, Adoneno, y sabiendo que otra cosa es el Mashiach, Hoshienu. Son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. El Mashiach es nuestro ejemplo, es nuestro hermano, es el primogénito de entre nosotros, dice Rav Shaul. Pero Hashem es nuestro Eloah, es nuestro Abba, es nuestro Goel, es nuestro sustento. Hashem es nuestro creador, bendito sea su nombre. No podemos dejarnos llevar por cantos de sirena. No podemos dejarnos llevar por estratagemas de doctrinas de hombres que con astucia emplean las artimañas del error. Tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas judíos. Porque la salvación no viene de Roma. La salvación no viene del concilio de Asamblea de Dios. La salvación no viene de los testigos. La salvación no viene de los bautistas. La salvación viene de Israel, de la Torá. Los profetas judíos hablaron las palabras de Dios. Los profetas de hoy hablan las palabras de su propio ego, de sus propias vanidades, de su mente. El nivel de santidad que tenía esa gente era un nivel demasiado elevado, y Dios hablaba con ellos face to face, como el caso de Moshe Rabenu, alaba Shalom, que la paz sea sobre él. Estos son tiempos que no podemos jugar con nuestra fe, que nuestro acercamiento tiene que ser de vida o muerte con Dios. Yehudá se acercó aguerrido, se acercó decidido a lo que sea, pero se acercó, y se acercó de la forma correcta. Cuando nos acerquemos a Hashem, tenemos que acercarnos en la forma correcta, convencidos de que si nos equivocamos vamos a morir. Yehudá estaba convencido, me voy a acercar, le voy a hablar, y si él entiende, entiende, y si no entiende, que nos mate, pero me voy a acercar. Esa es la actitud. Si te vas a acercar a Dios, acércate confiadamente, sabiendo que Él es el amo del universo y sabiendo que no hay otro como Él. Si te vas a acercar al Mashiach, acércate con conciencia y sabiduría, entendiendo que Él es el primogénito entre la creación, que Él es nuestro hermano mayor, que Él es semejante a nosotros y que Él recibió primero lo que nosotros vamos a recibir después, o sea, porque somos de la misma sustancia. El Mashiach resucita y luego los que son del Mashiach resucitan, dice Rav Shaul. Te está comparando. Te está comparando. Ahora, tú no puedes ser Dios. Tú puedes ser como el Mashiach porque Él es semejante a ti en todo, dice la Torá. Es semejante a sus hermanos en todo. Este es mi hijo. Cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, este es mi hijo. ¿Por qué dice eso?
porque cumplió la Torá, porque regocijó el corazón del Padre, como está escrito: en él estoy complacido. Yosef complació el corazón de Jacob y por eso Jacob lo distinguió con una túnica de diversos colores. Yosef complació el corazón del faraón y por eso el faraón lo puso de administrador de Egipto. Yosef complació el corazón de Hashem y por eso Hashem lo elevó entre todos sus hermanos. Yeshua complació el corazón de Kadosh Baruj Hu y por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón para la gloria de nuestro Abacados. ¿Estamos entendiendo el contexto? Ese contexto es un contexto totalmente diferente a la idea conciliar del primer siglo. Todas las cosas comenzaron a cambiar y a distorsionarse. Todas las cosas comenzaron a cambiar y a distorsionarse cuando el Imperio Romano sintió amenaza por el movimiento que estaba creciendo en el siglo I de los seguidores de Yeshua. Donde quiera que había una sinagoga en el mundo, los seguidores de Yeshua iban y llevaban las buenas noticias de que el Mesías, hijo de David, había venido. Y no solo eso, que había sido muerto a manos de Roma. Y no solo eso, que Dios lo resucitó al tercer día. Ese mensaje de la redención trastornó el mundo antiguo y ya para el año 160 los romanos comenzaron a buscar la forma de quitarle esa autoridad a Israel. Tanto así que Claudio comenzó a deportar a todos los judíos que habían en la época en el Imperio Romano. Lo empezó a sacar de Roma. Y las sinagogas en la diáspora se empezaron a quedar vacías. No había judíos, se empezaron a llenar de gentiles por el mensaje de los nazareos. Y ahora se quedaron los gentiles sin un rabino judío que le enseñe. Y ahí Roma empezó a distorsionar el mensaje y a tomar las interpretaciones de las escuelas filosóficas de Platón, de Aristóteles, de Filón, de Alejandría. Y como me preguntaba una supuesta pastora en estos días, ¿y qué es lo que significa el verbo? Eso es un concepto filosófico de la escuela de Platón, de Aristóteles. El concepto detrás es dabar, que no tiene nada que ver con un Dios. Es el consejo, es la idea, el plan de Dios que se encarna y se cumple a cabalidad. El plan de Dios se cumplió en Yosef. Todo lo acontecido hasta aquí con sus hermanos es parte del plan de Dios. Era la forma del Eterno bendecir a Jacob. Era la forma de cumplir la palabra profética dada a Abraham, diciendo: tendrás una gran multitud, pero ten en cuenta que serán esclavos. Y todo ese acontecimiento está sucediendo para llevar posteriormente a la casa de Israel a vivir a Egipto. Pero así como Yeshua es el primero entre nosotros, Yosef fue el primero entre sus hermanos. ¿Sabes? Así como Yeshua fue el primero entre nosotros, Yosef fue el primero entre sus hermanos. Yeshua fue el primero en ver la muerte y en resucitar. Nosotros después lo haremos. Yosef fue el primero en ir a Egipto y ser esclavo y estar cautivo y luego ver el esplendor de la gloria de Dios en su vida. Y luego Israel fue cautivo y vio la gloria y el esplendor del Eterno. Ese es el camino. Esa es la Torá que tenemos delante de nosotros. Ese es el consejo de la Torá para nuestras vidas en este día. ¿De qué forma nos estamos acercando al Mesías? ¿Cuál es la forma en que nos estamos acercando a Hashem? ¿Cuál es la forma?
Y dice la Torá entonces que Yosef reconforta a sus hermanos. Él no les recrimina. Él le explica, le da detalles, entonces le dice, mira, lo que está pasando son 7 años de hambre, estamos en el primer periodo, después vienen 7 años de hambre. Vayan y busquen a mi padre, díganle que yo estoy vivo, que se cumplió la profecía que yo vi. ¿Entiendes? Pasaron 22 años para que los hijos de Jacob se pudieran reencontrar nuevamente. Para que se pudieran reencontrar nuevamente. Y él le dice, díganle a mi padre que no tema descender a Egipto. No tema descender a Egipto. Y Dios se le revela a Jacob en el camino y dice, no temas de descender a Egipto porque yo estaré contigo. Y te voy a sacar de allí. Esas son las mismas palabras que Hashem le dice a Yeshua en el Getsemaní. Cuando Yeshua le dice a Hashem, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Hashem le dice, ten confianza de que yo te voy a sacar de la cautividad de la muerte. Y por eso es que Yeshua se levanta y dice, vámonos de aquí, que ahí viene el que me va a entregar. Esa es la profecía de la Torá. Vámonos de aquí, que ahí viene el que me va a entregar. Hashem lo confortó a Yeshua. Hashem lo confortó. Entonces, toda la riqueza que Yosef había logrado en esos años en Egipto, le da ahora la oportunidad a sus hermanos y a su padre de tener cierto estado de confort en Egipto, pero también la autoridad que tiene Yosef le permite a sus hermanos y a su padre vivir en lo mejor de la tierra de Goshen. Y en medio del exilio, en medio de la situación, en medio de la hambruna que vive el mundo, el pueblo de Israel tiene sustento. No es lo mismo tú tener sustento por tus habilidades. No es lo mismo tú tener éxito a través de tu trabajo, que tú ser una persona de éxito porque la mano de Dios está obrando en tu vida. Que cuando tú haces cualquier cosa que honra a la divinidad responde por ti. La divinidad saca la cara por ti. Que no hay angustia en tu tránsito, en tu vida, en tu experiencia espiritual, porque la divinidad mete su mano en tu vida, como lo hizo con Yosef. Dice, y Yosef estaba en la cárcel y Dios estaba con él. Tener esa certeza de que Hashem, la divinidad, nos acompaña en todos los momentos de la vida. No importa el momento en el que estemos viviendo, no importa lo trágico que sea la situación. Estar confiado de que Hashem, nuestro Dios, nuestro Eloa, está con nosotros. No importa la condición en la que nos encontremos, la transgresión que hayamos cometido, Hashem está con nosotros, se ha prometido estar con nosotros. Y no solo eso, nos ha otorgado el mérito del Mashiach para limpiarnos, para restaurarnos, para salvarnos. El mérito de Yosef permite que sus hermanos lleguen a Egipto y que no mueran de hambre. El mérito de Yosef permite que ellos poseen lo mejor de la tierra. El mérito de Yosef le preservó la vida a todo Egipto y a su familia. El mérito de Yeshua preserva la vida a todo aquel que cree,
al judío primeramente y después al griego. Shabbat Shalom. Que Dios, el Dios de Yeshua, nos bendiga en esta semana, con este Shabbat, con esta parashá. Que nuestra mente se abra y que toda aquella persona que escuche esta parashá en esta semana reciba iluminación, reciba bendición, reciba sanidad y reciba sustento en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, el Mesías judío. Amén y amén. Shabbat Shalom.